A presentar a la ministra del Trabajo que está con nosotros, María José Saldívar. Gracias por haber venido hoy día al programa, ministra. Gracias a ustedes por la Y invitación. también tenemos a nuestro encargado de Economía de Mega Noticias, don Roberto Sá, editor de Economía. Muchísimas gracias, Roberto. Usted es amigo de la casa. Buenos días, sí. Buenos días, Roberto. Un segundo para dar mucho ánimo a la comuna de La Cisterna, Gran Avenida. Yo soy nacido y criado en la comuna de La Cisterna, en el paradero 27. Sí, pues. Tengo familia allá, amigos allá, compañeros de colegio allá, y realmente estoy muy consternado por lo que está pasando ahí en la Gran Avenida, mi querida Gran Avenida de La Así es, Cisterna. Roberto, estamos Muchas todos gracias. igual. Y la primera pregunta es para usted, ministra. Le queremos agradecer por haber venido esta mañana. Usted dijo muy fuerte y muy claro que las AFP fallaron como un sistema de seguridad social, que son unas buenas administradoras de rentabilidad, pero no son unas buenas aseguradoras de seguridad social. ¿Por qué lo dijo? Y si nos puede explicar cuál es la diferencia. A ver, lo que yo señalé es que las AFP como entidades de seguridad social fallaron. Fallaron porque priorizaron un tema que es súper importante, que es el tema financiero. Claro. El tema de hacer rendir nuestros recursos, que nosotros podamos tener la tranquilidad y la seguridad que todos nuestros ahorros van a estar seguros y que van a rentar cada vez más. Pero una entidad de seguridad social es más que eso. Es una entidad de seguridad social, es aquella que tiene que darle a uno contención en determinados minutos en los que uno está pasando por una contingencia. Y en ese sentido, como entidades de seguridad social, debieron, por ejemplo, haber sido mucho más claras en indicarle a las personas que no daba lo mismo si se cotizaba o no se cotizaba, que no daba lo mismo si me cotizaban por menos recursos que los que correspondía. A los empleadores, que a los trabajadores por día, un trabajador, una trabajadora de casa particular, un jardinero, había que cotizarle por día. Exacto. Ese tipo de señales no se dieron y que se habría sido muy distinto, porque hoy en día un trabajador, después de haber trabajado durante más de 40 años, tiene 12 años de cotizaciones previsionales, es decir, no tengo un correlato entre mi vida y mi esfuerzo en mi vida activa con lo que va a ser mi pensión, es imposible Pero, que yo ministra, tenga una perdón buena que la pensión. interrumpa ahí, porque incluso en el caso de que hayan cotizado todos los años de trabajo y por el sueldo real, así todo las pensiones han resultado insuficientes. Se prometió al comienzo que íbamos a recibir de pensión el 70% de nuestro sueldo y no ha sido así. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con eso? Y tienes toda la razón. El problema es que este sistema que se construyó hace 40 años atrás no se volvieron a revisar los parámetros. Y en los años 80 la mayoría de las personas, y esto lo hemos hablado mucho, entraban a trabajar cuando estaban estudiando, estaban durante toda su vida en un mismo lugar de trabajo, se jubilaban a los 60 o 65 años de edad y la sobrevida en ese entonces era de 15, 20 años. Hoy en día no es así. Las personas empezamos a cotizar recién pasados los 30 años. Tenemos una permanencia en cada uno de los lugares muchísimo más baja. Más de 3 años en un determinado lugar ya se empieza a ver complicado. Bueno, claramente esa proporción no se dio. Ayer hubo un análisis muy exhaustivo del tema. Se hablaba de algunos conceptos de mentira, de engaño, pero más allá de eso yo quisiera ponerme en el contexto de lo que pasa hoy día en la actualidad. Okay. A partir de lo que hoy día significa el incremento de la pensión básica solidaria, iba a comenzar esto el 1 de enero del 2020. Yo tengo la sensación de que hoy día se adelanta ese aumento y que está hoy día en estudio en el Congreso. ¿Eso es así? Bueno, efectivamente, nosotros para poder mejorar las pensiones del pilar solidario, que son las personas del 60% más vulnerables, hemos llegado a un acuerdo con el Congreso para tramitar una ley que la tenemos que tramitar lo más rápido posible. En horas. Y por eso me tengo que escapar ahora corriendo, para que podamos empezar a pagar durante el mes de diciembre estos primeros beneficios. ¿Esta ley en qué consiste? Esta ley va a permitir que todos los beneficios del pilar solidario se vean incrementados, no reajustados, porque todas las pensiones se reajustan en el mes de julio por IPC. Este es un incremento extraordinario que va a permitir incrementos de un 50% para todas las personas del pilar solidario en un plazo súper acotado. En un mes más, todas las personas mayores de 80 años van a haber incrementado sus pensiones en un 50%. Estamos hablando de más de 300.000 personas. El 1 de enero. ¿Sí? 630. El No, pero 10 se de adelantó. diciembre. Se adelantó. Ah, El se 10 de adelantó. diciembre. Ese es el Estamos acuerdo bonito. Ahora, trabajando eso para todo tiene que ver con que se apruebe en el Congreso y eso que tiene que hacer con mucha celeridad. Exactamente. ¿Verdad? Vamos a incluir a Roberto. Sí, José yo quería Miguel. decir además que la discusión que ha habido en torno a eso es si se podía hacer esta alza, ¿no es cierto?, de una sola vez. Y eso es lo que yo quería preguntarle, ministra. Está la emergencia social que se está viviendo en el país, que muchos se han planteado, ¿por qué no hacerlo de una vez? Es cierto, esto demanda mucha plata, son $1.000 millones, es casi toda la agenda social, y hay otras demandas más que hay que, ¿no es cierto?, que alimentar, ¿no es cierto? Pero
pero ¿por qué no hacer un esfuerzo por haber dado una señal de hacerlo de una vez? Es cierto que tenemos un déficit fiscal, pero hay alrededor de 24.000 millones de dólares en el extranjero que Chile tiene ahorrado. Apelar a eso, apelar a algún tipo de movimiento para dar esta señal de que la pensión básica solidaria, por ejemplo, suba un 50% de una vez y no, como han dicho algunos por ahí, en cuota. Yo sé que es un rango de entre 2 y 3 años, pero ¿por qué no ha dado esa señal de que hubiera sido de una, por ejemplo? O sea, no a la gradualidad en el fondo. No a esta gradualidad. A ver, yo creo que acá hay que... Son 3 los puntos. En primer lugar, a los mayores de 80 les va a llegar un 50%. Eso va a ser inmediato. Eso va a ser inmediato, pero a todas aquellas personas que están entre 75 y 80 les va a aumentar en un 30%, y a todas aquellas personas que tienen pensiones de invalidez o tienen pensiones de vejez hasta los 75 años, les va a llegar un 25% de aumento en el mes de diciembre. Luego el próximo año vamos a llegar hasta el 50% prácticamente en todos los grupos, quedando una colita muy menor para después. Eso es lo primero. Por lo tanto, no es que solo a los mayores de 80 les vaya a llegar un incremento, son más de 1,5 millones de personas que van a haber aumentado los montos de su pensión. Segundo, las personas del 60% más vulnerables no son las únicas personas que están teniendo pensiones muy bajas. Nosotros tenemos una realidad en nuestro país que es la clase media. Tenemos muchas personas que no están dentro del 60% más vulnerable y que tienen pensiones más bajas que las personas del Pilar Solidario y que no están recibiendo apoyo por parte del Estado, y que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y eso va a pasar ahora muy pronto, sí, como usted lo decía, de diciembre. Pero yo a lo mejor le voy a meter en un tema que tiene que ver más... Perdón, pero quiero aclarar algo. Sí. Y para poder mejorar esas pensiones de la clase media tenemos que tramitar rápidamente el otro proyecto, pero el Estado además se ha comprometido a poner recursos para acelerar también esa transición. Por lo tanto, una vez aprobado el proyecto que reforma el sistema de pensiones, toca una muy buena noticia. Todas aquellas personas que no están dentro del 60% más vulnerable van a ver aumentadas sus pensiones también, producto de un esfuerzo extraordinario del Estado también para poder llegar a esas personas. Y finalmente, pensiones no es el único tema. Tenemos temas de salud, tenemos temas de medicamentos, tenemos temas de vivienda, y a pesar de que yo como ministra del Trabajo, por cierto que priorizo mi cartera, hay otros temas que también tenemos que hacernos cargo. Ahí yo quería hacer mención, muy cortito, José Miguel, para darte el pase. Ayer hubo unos expertos en economía, probablemente la voy a meter en un tema de Hacienda, pero que se cruza con el trabajo. Se sabe que Chile tiene una economía sana, en diferencia del resto de la región. Hemos ganado más plata que gastado más plata, es lo que dijeron ayer. Entonces, en situaciones catastróficas como la que estamos viviendo hoy día, ¿por qué Chile no toma la decisión de endeudarse para paliar tantas necesidades? Porque si usted hace una planificación, como haciendo una analogía de lo que hace una persona en su casa, en situaciones catastróficas uno dice, bueno, yo me voy a endeudar más porque la necesidad está ahí. Digo yo, Chile hoy día tiene una economía sana, pese a todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué no se toma una decisión de esa magnitud? Yo le quiero decir, solamente poniendo el ejemplo en el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones no son 1.000 millones los que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Nosotros tenemos un proyecto que su proyecto original eran 3.500 millones de dólares los que se estaban poniendo sobre la mesa para mejorar las pensiones. Estos 1.000 millones son extra que vienen a complementar este enorme esfuerzo. Y además está esta otra parte que yo les he señalado, que lo que busca es adelantar los beneficios para la clase media. Ministra. No es solamente plata que teníamos, aquí hay un enorme esfuerzo fiscal para poder hacerse cargo de todas estas materias. Y nosotros tenemos que ser acá, tenemos que tratar de equilibrar dos cosas que son súper importantes. Por una parte está el sentido de urgencia, pero por otra parte también está la visión a futuro. Nosotros no nos puede pasar que nos gastamos absolutamente todos los recursos que tenemos en esta generación, en este momento, y no estamos proyectando lo que viene más adelante. No nos puede pasar en materia de pensiones lo que nos pasó en el tema medioambiental. Nosotros tenemos hoy en día una crisis que es una crisis enorme y tenemos que hacernos cargo de ella, pero tenemos que hacerlo de forma responsable. Y el ministro de Hacienda está tratando de equilibrar estos dos temas. Estamos en permanente diálogo, estamos en discusión, pero nosotros tenemos que buscar los mecanismos para, sin hacer promesas que no se puedan cumplir, sin hacer promesas que al final terminen hipotecando el futuro de la generación que hoy en día está activa y que está próxima a jubilar, podamos darle una solución
realista, pero también una solución que sea suficiente a esta generación que tenemos todos claros, yo lo he dicho en todas las partes, las pensiones en nuestro país son malas y no aguantamos más con esto. Y no solo las del pilar solidario, sino que también las pensiones de la clase media. Ministra, usted ayer dijo, hay mucha preocupación en la gente por este tema, que la gente se queja, que dice que hoy las AFP te hacen una proyección de vida de 110 años. Y usted dijo ayer que esto era un mito. Sí. Entonces me gustaría que lo pudiera explicar. A ver, esto de acá es un mito porque ¿en qué consiste? Las tablas de mortalidad son probabilidades de llegar a una determinada edad. La probabilidad de que alguno de nosotros llegue hasta los 110 años es de un 0,01%. A lo mejor estoy exagerando, pero es así de bajo lo que la posibilidad que nosotros tengamos. No quiero estar dentro de ese porcentaje. Por lo tanto... Y probablemente menos del 0,1%. No, está establecido. Bueno, okay. Lo que se hace es que se mide la vida de todos los chilenos y se miden en distintos puntos. La expectativa de vida de un niño al nacer es distinta que la de una persona a los 60 años. Claro. Porque cuando yo nazco estoy sometida a muchos riesgos que puede hacer que yo me muera más temprano, ¿no es cierto? Pero si ya yo logré superar la niñez y la adolescencia, que es donde están los mayores riesgos concentrados, y llegué a los 60 años, la posibilidad de vivir más es muchísimo más alta. En promedio, las mujeres en Chile vivimos 90 años, en promedio, los hombres en Chile viven aproximadamente 87 años. Por lo tanto, cuando a mí me calculan mi pensión, no me dividen el fondo en partes iguales en 40 pequeños casilleros que tengo que ir gastando uno cada vez, sino lo que hacen es cuál es la probabilidad después de los 65 años de edad que yo vivo un año más, ¿ya? Y es por eso entonces que en el retiro programado me va bajando el monto, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que yo vivo un año más es distinta que la del año anterior y entonces me hacen de nuevo el cálculo por esa probabilidad. Si yo modifico las tablas de mortalidad, ¿puedo subir las pensiones? Obvio, si yo en vez de calcularle la pensión a alguien viviendo a los 90 años le digo que usted va a vivir menos, por supuesto voy a poder porque voy a tener que dividir en menos. Pero alguien tiene que hacerse cargo de esa sobrevida. Y eso entonces se hace a través de un seguro, de algunas vías que esas existan, pero que esa es parte de las discusiones que estamos viendo. ¿Cómo lo vamos a usar? Es importante aclarar ese punto además porque ha estado muy en redes sociales, yo diría que es una fake news previsional. El sistema de pensiones en Chile ya tiene hartos problemas, muchos problemas graves para estar inventándole problemas. Entonces hay que atacar a los verdaderos y no esto que son, y que la ministra, que es bueno que lo aclare, que es una falsedad. No es verdad que en Chile a las personas se les calculen las pensiones hasta los 110 años. Ahora, dicho eso, sí es efectivo, y ustedes lo están trabajando, que existe una posibilidad de mejorar las pensiones con un seguro de sobrevida, seguro de cuarta edad. Es decir, que finalmente nos calculen las pensiones hasta una edad determinada y que luego pague ese seguro lo que la gente pudiera pasar una edad determinada como los 80, los 85 años. Y es una de las posibilidades que se está planteando en la reforma previsional, que es lo que ahora se le va a entrar con todo, porque esto del pilar solidario, la pensión básica, es una ley corta, pequeñita, que se va a sacar rápido, pero ahora viene el grueso. Y eso, ministra, ¿qué posibilidad hay de que se saque eso, de que haya un seguro de cuarta edad que nos pudiera mejorar las pensiones propiamente tal? A ver, es una de las 3 alternativas que están sobre la mesa. Nosotros esto lo estamos trabajando tanto a nivel de gobierno como a nivel de oposición para ver cuál es el mejor mecanismo para usar los 2 puntos que ya se están hablando de cotizaciones previsionales que se van a destinar a solidaridad. Tenemos transferencias directas, tenemos seguro de longevidad, tenemos algunos temas de pisos mínimos o pensiones garantizadas. Lo que estamos buscando es cuál es el mecanismo que más sube las pensiones de manera más sostenible y que genera incentivos también a la cotización. Acá lo peor que nos puede pasar es que nosotros tengamos un sistema que nos genere desincentivos a cotizar porque vamos a tener menos ahorro. Ahora, antes de todo este estallido social, se estaba discutiendo este 4% extra que podríamos cotizar. Y que ahora sube a 5. Ahora sube a 5. Incluso dónde ponerlo, si en una AFP estatal se discutía, si uno estaba obligado a ponerlo en la misma AFP o en otro sistema. ¿Qué es lo que a usted le parece que es más sensato? ¿Le parece bien ese porcentaje de incremento? ¿Le parece mejor el 5? ¿Le parece que uno tendría la posibilidad de ponerlo en una AFP estatal, por ejemplo? Yo creo que aquí hay que ser bien claro. El porcentaje y el lugar donde se van a destinar estos recursos, nosotros tenemos que verlo cuál es el que tiene mayor viabilidad para que nosotros tengamos este proyecto aprobado lo antes posible. Nosotros estamos trabajando con un aumento de la cotización, que es de cargo del empleador,
Partimos con un 4%, todo a cuentas individuales, producto del trabajo con la oposición y el diálogo que se ha hecho en el Congreso, en el cual los parlamentarios de gobierno también han sido fundamentales. Se estimó que había que aumentarlo un 5% y que de ese 5%... De cargo del empleador. Todo de cargo del empleador, y que ese 5% ya no todo iba a ir a cuentas individuales, porque sabemos que con el esfuerzo individual no es posible para todas las personas poder construir una pensión. Eso va a un fondo común, ¿no? Y 2 puntos, entonces, de estos 5, lo que se ha hablado hasta ahora es que van a ser 3 puntos para las cuentas individuales, que no van a ser administrados por la AFP, sino que administrados por un ente estatal, que es el CAS, y van a haber 2 puntos que van a ir a hacer solidaridad. Exacto. Con estos 2 puntos lo que ya tenemos claro es que un 0,2 va a ir a financiar un seguro de dependencia severa, que es un seguro que le va a permitir a todas aquellas personas, independiente de su sector socioeconómico, que caigan en situación de dependencia severa, tener un complemento a su pensión. Esto es súper delicado. Una persona que está postrada, ninguna pensión del mundo le alcanza. Sí. Y por lo tanto, tener un aporte que sea financiado solidariamente por todos puede no solucionar, pero sí paliar significativamente esa situación. Y por lo tanto tenemos entonces ahora 5 puntos, que esto es lo que ya está acordado. 5 puntos, 3 para cuentas individuales, 2 para hacer solidaridad. ¿Y cuál es el mecanismo de solidaridad? Es el que estamos todavía trabajando, porque queremos el que sea el más eficiente. ¿Qué y el podría más ser efectivo. el ¿Qué seguro puede ser o lo ese que seguro? decía Lucho Jara de un fondo común y tener una suerte de mini reparto dentro de nuestro sistema previsional? Que lo que viene y lo que es necesario, porque aquí tenemos un incendio desatado y otros incendios que van a ocurrir. Pero ya tenemos un incendio desatado por malas pensiones que están ocurriendo ahora. ¿Por qué no y por ahí entonces hay que apagar ese incendio con esas malas pensiones de ahora. Pero como la gente se queja mucho del tema de la AFP, ¿por qué no incorporar nuevos actores? No solamente para ese 5%, sino que para el total. Está en el proyecto, y en el proyecto está desde su inicio. Está la posibilidad de que se incorporen entidades sin fines de lucro para que me administren mi 10%. Y yo voy a poder optar si quiero estar en una AFP tradicional o quiero estar en una sin fines de lucro. Y la otra alternativa que está, que es muy interesante, independiente de que estamos trabajando en otra, es que las AFP puedan repartir utilidades entre sus afiliados. Hasta ahora las AFP no lo han podido hacer. Hay algunas que han dicho que les habría encantado poder hacerlo. Bueno, ahora van a tener la posibilidad de hacerlo. Bueno. Por lo tanto, el proyecto permite diversidad de actores, no solo para este nuevo 5%, sino que también para el 10%, y yo voy a poder decidir voluntariamente dónde quiero estar. Y todas esas reformas están como proyecto de ley. Me imagino que esto está como planteado como un proyecto de urgencia. Este es un proyecto que se está tramitando en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Hacienda. Tenemos que incorporar una indicación ahora, por lo tanto, pero todos estos aspectos de las AFP sin fines de lucro, de repartir utilidades, todo eso fue aprobado por amplia mayoría en ambas comisiones. Por lo tanto, creemos que vamos por el camino Ayer correcto. En este programa el senador Osandón planteaba la posibilidad de debatir cobrar un royalty a la AFP. Eso genera mucho ruido también en la población, las millonarias ganancias que tiene esta industria en pos de las malas pensiones. Yo mismo acá he explicado que no necesariamente las malas pensiones pasan por el factor AFP, pero sí eso genera mucho ruido. ¿Usted cómo ve eso, ministra? Porque eso es un ruido que está en la gente. La gente tiene un encabronamiento con la AFP, ganan harta plata, ahora este año qué decir. Tiene que ver con un asunto técnico porque ellos tienen que invertir una parte de su dinero por el encaje, ¿no es cierto? Pero a la gente eso le molesta mucho y eso yo creo que también es un incendio que hay que apagar. ¿Cómo lo ven ustedes eso? No, absolutamente. El tema de regulación de lo que son las AFP hay que hacerlo. Están estas iniciativas en el Congreso. ¿Se pueden limitar las ganancias de la AFP? Lo que pasa es que uno lo puede hacer de distintas vías. Por ejemplo, el plantear que yo pueda repartir utilidades, basta que una lo vaya a hacer para que el resto lo vaya a tener que hacer. El que yo pueda establecer comisiones diferenciadas y que, por ejemplo, le voy a cobrar... No necesariamente, ministra. Pero es un tema acá que si no yo me voy a cambiar esa FP, si todo el mundo se va a cambiar a esa, va a haber un tema que va a ser importante. Pero la quiere FP decir... más cara de Chile es la que tiene más afiliados, no ha sido un factor tan... Porque el tema acá ha sido súper relevante, el tema de la información. Claro. Las es un gran personas problema. no saben, no entienden y se alimentan de fake news que lo único que hacen es desinformarlas aún más. Si yo supiera, por ejemplo, que yo soy dueña de todos mis fondos y que si yo fallezco, estos son herencia y no diéramos espacio para que abogados vengan a matinales a decir que eso es falso y que la plata se la quedan las AFP,
estamos privándole a cientos de personas que han tenido que su padre falleció, que su madre falleció, de haber ejercido ese derecho. Repita eso Ojo que entonces. ese abogado no fue en este No fue matinal. en este matinal. Porque este matinal es Ministra, responsable. ¿por qué no lo Fue en dice otro entonces? Es que realmente es gravísimo. Fuerte y claro para la gente que nos está La escuchando. plata de los trabajadores es de los trabajadores. Cuando yo tengo recursos en mi AFP, la plata es mía. Si no la uso yo, solamente la pueden usar o mis beneficiarios de pensión de sobrevivencia, que es mi cónyuge, mi conviviente civil o mis hijos menores de 18 y 24 años de edad. Y si no están ellos, vas a hacer herencia. ¿Y quiénes son mis herederos? Mis hijos mayores, Ya, eso. Y familiares o directos. mis familiares directos, Ok. mis hermanos, Perfecto. mis sobrinos si no tengo hijos. No hay O sea, ninguna letra chica ahí, ministra. Ninguna letra O sea, chica. el día de mañana mi mamá se muere y sus fondos pasan a ser heredables por mi hermano a la medida que seamos mayores de 18 años. Si no son menores- a la edad Tu que tenga. cónyuge. Lo que pasa No, es que aquí porque hay que hacer una son distinción, menores, no. porque si son menores de 18 o menores de 24 y están estudiando, o hay cónyuge o conviviente civil, lo que se hace es entregarle una pensión de sobrevivencia, Claro. porque se supone que ese cónyuge o ese hijo vivía a costa o a expensas de Exacto. esa persona. Entonces lo que corresponde es pagarle una pensión de sobrevivencia durante el resto de vida que les quede en esta condición de, la palabra es muy fea, de carga, pero en el fondo ese es el Pero es concepto así. detrás. Pero eso es así, Es claro. así. Si son mayores de Entonces, 24 años, igual lo pueden heredar lo a través heredan. de la ley de herencia. Esto es tan así que yo, esto acá lo he dicho en algunos lugares y me ha llamado gente a decirme, oye, me metí en el portal de la super de pensiones que tiene la posibilidad que uno pone el RUT y me encontré con que mi mamá, que había fallecido hace 15 años atrás, había dejado plata, no teníamos idea, por la rentabilidad de esos fondos. Claro. O porque la letra chica es muy chica. No hay Oigan, letra Porque hay chica. desinformación. Hay desinformación. Desinformación. Hay Ministra, absoluta Y desinformación si la en persona esto. tiene una renta vitalicia, Es distinto, porque si yo tengo renta vitalicia, yo ya dispuse de mi plata, yo la tenía en la FP y yo decidí comprar un seguro De para por vida. que, de por vida, O sea, lo hasta que que me yo quede. me muere, Claro. ¿no es Opera como un cierto? seguro. Y opera como un seguro. Pero si la plata está en la FP, pero ¿y ya eso sea... no se hereda? Por ejemplo, si No. mi mamá se muere, mañana lo que le quede se hereda por No, parte de- porque yo compré este seguro. Y, en el fondo, cuando uno compra un seguro de renta vitalicia, si yo viví más, Te va a gané pagar. yo. Si yo viví Claro, menos, Claro, lo que pasa es que ahí Es como- pueden ¿Cierto? quedar muchos fondos metidos Claro. adentro. Claro, pero es que es como el seguro de un auto. Es como al cabo de un año, oye, no choqué, devuélveme la plata. Opera así como el seguro. Yo pero, puedo hacer una- perdón, puedo pero hacer las una- rentas vitalicias, las pensiones de sobrevivencia también están garantizadas. Puede ser un ¿Ya? alcance, Eso. no sé si atingente, pero aquí se ha discutido en varias oportunidades un hecho bien especial con respecto a las AFP, que tiene que ver con las enfermedades catastróficas y el poder retirar mis fondos Sí. para poder paliar situaciones muy catastróficas. Yo no sé si ese hecho es factible de poder hacerlo, entregarlo en un proyecto o generar una estabilidad económica dentro de las propias AFP. No sé si se entiende bien Sí. la pregunta, ministra. Eso nosotros lo estamos estudiando porque no tiene que ver con retirar fondos, tiene que ver con aplicar una tabla de expectativa de vida que es distinta. Si yo ya tengo una enfermedad terminal, yo ya sé que voy a vivir 1 año, 2 años, y la tabla de expectativa de vida que se aplica es una sola para todas las personas que han llegado a los 65 años de edad, correspondería una tabla distinta. Y eso lo estamos estudiando, pero eso no es lo mismo que retirar fondos. Eso es que a mí se me entreguen los recursos de manera más acelerada porque tengo que una expectativa de vida que es Pero distinta. eso se puede hacer porque hay un hecho muy emblemático de una mujer en Antofagasta que presenta un hecho también, como tú dices, una enfermedad terminal. Ahora, ella quería comprarse una casa. Eso era comprarse para una pagar casa. un crédito Ya, hipotecario. pero hay claro. muchas personas que necesitan recursos paliativos para poder pagar lo que significa una enfermedad de esta naturaleza. ¿Eso lo ve usted lejano, imposible, se puede no hacer? no es que lo vea lejano, lo que pasa es que en seguridad social lo que nosotros tenemos que hacer es darle soluciones a los problemas. Un problema de salud grave como el que usted me señala, nosotros tenemos que solventarlo, tenemos que solucionarlo por otra vía, como un seguro catastrófico en materia de salud. Ujú. Si no puede ser que yo ponga en riesgo mi futura pensión porque estoy enferma. Las soluciones tienen que ser independientes y es por eso que se está tramitando un seguro catastrófico para temas de enfermedades graves. Pero de todos modos lo están ustedes El estudiando. de las enfermedades catastróficas, el de las enfermedades sí, catastróficas. porque es otra tabla de expectativa de Exactamente. vida. Sí, Ahora ahora en el sector privado de salud eso Yo también existe. tengo que ir, si no, no va a alcanzar No, a llegar a la última pensión. pregunta antes va a que se llegar, va a vaya. llegar, va a llegar. ¿Qué pasa con el resto de las pensiones? Porque comenzamos esta conversación diciendo que efectivamente todas las pensiones son insuficientes. Hoy día, haciendo eco de las palabras de Roberto, estamos, comillas, apagando un incendio, que son las pensiones de nuestros adultos mayores más vulnerables. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa Ya. con todos nosotros cuando vayamos a jubilar? Ahí hay dos cosas importantes. Lo primero, en el proyecto cortito que estamos aplicando se está incorporando una norma que es súper importante. Hasta ahora, yo, si no al momento de pensionarme,
yo no estaba dentro del pilar solidario, yo no era parte del 60% más vulnerable o mi pensión era superior a un determinado monto, aunque después me cayera la pensión a llegar a los 50.000 pesos de pensión, no tenía derecho al pilar solidario. ¿Ya? Lo estamos corrigiendo con esta Hoy ley. sí van a tener derecho. Lo estamos ojalá que se tramite y que lo aprobemos, ¿no es cierto? Porque eso es súper relevante. Uno de repente ve gente que porque cuando a los 65 años de edad tenía una pensión de 380.000 pesos quedó fuera y después tiene 50.000 pesos y no recibe nada por parte del Estado. Lo estamos corrigiendo. Lo segundo, tenemos que aprobar rápidamente el otro proyecto y tenemos que trabajar y poner todo nuestro empeño en encontrar acuerdos, porque no podemos dejar pasar más tiempo. La gente de clase media que está actualmente pensionada requiere esta ayuda igual como la requiere el nunca resto. recibe ni una ayuda la gente de clase Por media. eso Ese es el mismo. problema. Y lo tercero es que no vamos a solucionar ningún problema de pensiones, ninguno, si no tenemos claras dos cosas. Uno, tenemos que tener más recursos en nuestras cuentas individuales para poder tener una mejor pensión. Y lo segundo, por lo tanto, parte del aumento de la cotización tiene que ir a las cuentas individuales, si no le vamos a solucionar los problemas a nuestros actuales pensionados y para los que vienen en un año más, 2 años más, seguimos con el problema. Yo ahí tengo una... Y lo tercero, cortito, es que nunca más pueden pasar 40 años sin revisar los parámetros. Tenemos que hacerlo de forma periódica. Es una brutalidad que hayamos dejado el 10% desde el año 80, cuando los sueldos subieron de una manera significativa. No es correcto que nosotros tengamos hoy en día una edad de jubilación que no tenga nada que ver con la expectativa de vida. Hoy en día el mercado laboral no nos permite hacer cambios, pero tenemos que estarlo revisando permanentemente. Es súper buen punto el que usted está diciendo, porque efectivamente pasaron 40 años y hoy día el sistema está colapsado. Pero también hay que entender que la realidad social de Chile es que las personas están teniendo menos hijos. Por lo tanto, vamos a tener probablemente menos cotizantes, ¿cierto? En la AFP. Por eso el sistema de reparto no funciona. Exacto, tiene que ser individual. Entonces, ¿cómo se trabaja eso a futuro? Pensando en que hoy día la cosa se invirtió. Por eso mismo el sistema de reparto no funciona. De hecho, yo me junté con No Más FP muchas veces. Yo revisé y tuvimos muchas reuniones de trabajo y la propuesta de ellos se agota en el año 2060. Claro. O sea, cualquier persona que se vaya a pensionar después de esa edad, de esa fecha, no tiene recursos porque se agota todo, porque la población está envejeciendo, porque no tenemos nuevas personas. Y es por eso que algo que suena tan atractivo hoy en día es un problema, y por eso yo ponía el ejemplo medioambiental. No nos podemos farrear todos los recursos hoy en día pensando que después vamos a encontrar una fórmula para mejorar lo que hicimos. Tenemos que ser responsables día a día y tenemos que ir avanzando de forma sostenible, pero con sentido de urgencia, porque de verdad las pensiones hoy en día y por no eso aguantan. Entonces el gobierno desecha absolutamente la posibilidad de terminar con la AFP y buscar otra alternativa como un sistema de reparto, ¿no es cierto? Por eso efectivamente el sistema de reparto en Chile masivo que se está planteando no tiene viabilidad, pero tenemos que tener cuotas de solidaridad, porque también ya hemos tenido muy claro que el esfuerzo individual de cada una de las personas no necesariamente nos permite construir mejores pensiones. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo algo que ya venía del año 2008 con la presidenta Bachelet, que era un sistema mixto, en la cual a la parte mixta solo contribuía el Estado. Ahora la parte mixta también va a contribuir con cotizaciones previsionales de cargo del empleador. Una de las críticas que se hace, eso sí, igual vuelvo al tema de la AFP, es que a la AFP no se les toca ni con un pétalo de una rosa, ver, por ejemplo, el tema de las utilidades, ver tema de apurarla en el sentido de que haya más competencia. Bueno, usted dice que van a entrar otros actores, pero existe esa sensación de que las AFP son intocables, por decirlo de alguna forma. ¿Qué se le puede responder a la gente respecto de eso? Porque hay mucha gente que dice, bueno, aquí deberían eliminar la AFP, uno lo ve en las manifestaciones, qué sé yo. A ver, nosotros este proyecto de ley efectivamente tenemos que apuntar a perfeccionar el sistema y a darle mayor legitimidad. Existe una percepción entre las personas en que el sistema no ha funcionado y no ha dado la respuesta, porque efectivamente las pensiones no son las que se esperan o las que uno le gustaría. Y las que se prometieron. Una cantidad. Claro, pero es inicio. que la promesa era una promesa que va a ser un 70%, que tampoco nunca se dijo formalmente, si es que usted hace esto, otro y esto otro. Y no hicimos ninguna de las otras cosas. Hay que ser realista. Pero eso no obsta, aunque no las hayamos hecho, las pensiones hoy en día son insuficientes y no alcanzan. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Aquí hemos sido todos parte del problema. Y cuando digo todos, hemos sido parte como empleadores, como trabajadores, como AFP, como gobierno, como académico. Si todos los que estudiábamos esto lo teníamos claro y escribíamos paper y no les dábamos difusión. Si esto acá se hubiese hecho antes, no estaríamos con este problema.
Exacto. Y por eso es que tenemos que hacernos cargo. Y si hay alguien que cree que está al margen y no tiene que asumir ningún grado de responsabilidad, está equivocado. De aquí tenemos que todos ser parte de la solución, porque todos fuimos parte del problema. Si hubiéramos mirado esto antes, probablemente no hubiéramos entrado en esta crisis tan profunda, ministra. Puede ser. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Sabemos que se tiene que ir volando el Congreso. Ministra del Trabajo, muchas gracias por estar en Gracias. Mucho Gusto. Que le vaya muy bien.